mi Padre, este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por sus bendiciones y cuidados. Rogamos abra el entendimiento, Señor, de su iglesia, mi Padre, para que su palabra penetre en nuestro corazón, Señor, y nosotros entender, Padre, la forma en la que tenemos que adorarle, Señor, y cómo Santo Espíritu, Señor, puede abarcar, Señor, también nuestro carácter, Señor, al igual que el de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para que Él sea exaltado, Señor, y su iglesia también. No su iglesia, el Padre también sea exaltado, mi Señor. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, creo que hoy voy a terminar con el capítulo 20. ¿Tienen alguna duda? Con gusto. Cristología bíblica. Bloque A, la persona de Cristo. Tema 20, el carácter de Cristo. Es la segunda parte. Estuvimos viendo acerca del carácter del Señor Jesucristo según Hebreos 7:23, que es el versículo para este tema. Ahí lo pueden poner a un lado, Hebreos 7:23. Vamos a leerlo. Hebreos 7:23. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ese es el versículo para este tema, que es el 20, hablando de la persona del Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada, y vamos a pasar corriendo, que el Señor Jesucristo era impecable debido a su santidad. Y la santidad de Dios se divide en dos, la ontológica y la moral. La ontológica se refiere a su ser, su persona, su esencia, lo que Él era. Él es santo por lo que Él es, por lo que Él era. Por eso Él es santo. No tuvo que hacer nada para ser santo o para llegar a ser santo. Él simplemente, por nacimiento, Él ya es santo. ¿Y nosotros dónde podemos ver eso? ¿Dónde nosotros podemos darnos cuenta que Él es santo solo por su nacimiento? ¿Alguien que me regale un versículo? Dice de simiente no corruptible. De simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra que vive permanece para siempre. Ok, bueno, otro. ¿Qué le dijo el ángel a María? Por lo cual, el santo ser que nacerá, en el original dice, lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Él, sin hacer nada, él ya era santo. ¿Y dónde más puedo yo encontrar esa doctrina de santidad que se refiere a que él, solo por su nacimiento, como ser humano, él es santo? ¿Dónde yo puedo ver eso? Pues lo mismo, ¿no? En la UH, ¿se acuerdan qué era la UH? En la unión hipostática.
En el momento de la concepción, donde se une la parte divina con la parte humana, automáticamente Él ya es santo, Él ya es Dios. Así que el carácter de Él es un carácter santo debido a su impecabilidad y su santidad se divide en, Él es santo por nacimiento nada más. Él es santo de nacimiento. A Él no lo hicieron santo. No tuvo una segunda o tercera persona que hacerlo santo. Él simplemente en el momento de la concepción, Él ya es santo. Estamos hablando de cristología y estamos hablando de la persona. Estamos hablando de la parte humana del Señor Jesucristo. Y la parte humana, por nacimiento, por su ser, por persona y por la esencia de lo que Él es, Él ya es santo. Y también es santo en el sentido moral. El sentido moral se refiere a su comportamiento. No sé si se alcanza a ver allá atrás esto, porque las letras son blancas. A ver qué tanto. Bueno, hay un poquito de mejora, ¿no? Él es santo moralmente también. Él también moralmente es santo. No solo por la declaración del ángel a María, sino también por su comportamiento donde Él le dice a la gente, ¿quién de vosotros me qué? Sí, me redarguye de pecado. Por su comportamiento y su santidad moral, vimos también que se divide en dos, en activa y en pasiva. La santidad moral activa es que Él hacía cosas buenas. Él hacía cosas buenas. Y la pasiva es, no hacía cosas malas. Nosotros podemos tener una santidad moral activa donde sabemos hacer cosas buenas y hacemos cosas buenas. Pero así como hacemos cosas buenas, también hacemos cosas malas. Él no. Él no podía hacer cosas malas. Él no podía hacer eso. ¿Hasta aquí algo que quieran comentar? ¿No? Él vivió en perfecta voluntad de Dios. Él vivió en perfecta voluntad de Dios. Préndemelo otra vez, ¿no, por favor? Va a estar prendido y apagando tal vez. Los versículos que les di, que ya los tienen, ya tienen los versículos de la semana pasada para no repetirlos y no revolverlos. Sí, pero ¿sí los tienen acomodados de acuerdo a esto? Yo espero que sí. Él fue puro y sin mancha por la unión hipostática, y hay que recordar, Él también fue puro y sin mancha por la comunión que tuvo con el Espíritu Santo. Él tuvo dependencia con el Espíritu Santo. Por eso es que también Él era puro y sin mancha. Eso viene en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18. Por una comunión ininterrumpida que Él tuvo con el Espíritu Santo. La comunión que Él tuvo con el Espíritu Santo jamás se interrumpió. En ningún momento se interrumpió. La dependencia de Él hacia el Espíritu Santo y del Espíritu Santo nunca se vio interrumpida. Eso lo menciona Isaías 61:1, vuelvo a repetirlo, y Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual Él me ha enviado, ¿a qué? A dar buenas nuevas a los afligidos, a libertar a los presos, a pregonar libertad, a salvar a aquellos, pero Él dice al principio, el Espíritu del Señor está sobre mí para yo hacer una tarea. Y si Él no dependía del Espíritu Santo, imposible que Él pudiera hacer esa tarea. ¿Queda claro eso? Así que, ¿mandé? Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Sí, ya lo di la semana pasada. Así que si Él no solamente tiene una santidad ontológica que se refiere a su nacimiento, sino también en su moral, en su comportamiento, tuvo la moral activa, donde él hacía cosas buenas y no hacía cosas malas, en dependencia absoluta del Espíritu Santo. Nunca Él se independizó del Espíritu Santo como persona, nunca hizo eso.
¿Ok? El Espíritu Santo lo capacita, el Espíritu Santo lo ungió para hacer todo en todos lados, lo que el Padre quiso que hiciera. Nunca actuaron por su propia cuenta, nunca. Siempre actuaron en dependencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con la voluntad de Dios. Él dice, yo tengo una comida. ¿Cuál es? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso es lo que yo tengo que hacer. El fruto que produjo en el Señor Jesucristo, según Juan 4:34 y Juan 17:4 y Hebreos 10:7, que son los versículos para lo que acabo de mencionar, bajo la dependencia del Espíritu Santo, el fruto que produjo fue, el fruto que produjo la santidad era obediencia y amor. Obediencia y amor. ¿Qué quiere decir? Conoces a Dios, hablas con Dios, amas a Dios, obedeces a Dios. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué fruto produjo la santidad? ¿Qué fruto produjo el que él se portara bien? ¿Qué fruto produjo que él dependiera del Espíritu Santo? ¿Qué fruto produjo que él obedeciera o hiciera, la voluntad del Padre? El fruto que produjo es obediencia, amor. Conocemos a Dios, resultado, hablamos con Dios. ¿Qué más? Amamos a Dios. ¿Qué más? Obedecemos a Dios. Eso en Juan 15:10, Filipenses 2:8 y Hebreos 5:7 y 8. Vuelvo a repetírselos. El conocer a Dios, hablar con Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, viene en Juan 15:10, Filipenses 2:8 y Hebreos 5:7 y 8. ¿Ya los tenían o no? 5, 7 y 8. ¿El Señor Jesucristo aprendió obediencia? ¿Claudia? ¿Por qué o cómo está eso? Al humanarse, tuvo que aprender obediencia. Porque hay un conocimiento que Dios tiene y hay un conocimiento experimental que Dios tiene. Y el conocimiento experimental es aquel que Él tiene que aprender obediencia. Para tener un conocimiento experimental, ¿para qué? ¿Para qué Él vino a aprender en experiencia? Para comprender a quiénes. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice la Biblia? ¿A quiénes? A los pecadores. No. A los que por Él se acercan a Dios. Para comprender, para justificar a los que por Él se acercan a Dios, pero en ninguna manera se refiere a, ya experimenté el hambre y ahora me di cuenta por qué tú pecaste cuando tenías hambre. Ay, tú mataste a fulano, cuando cargué la cruz de todos me di cuenta que sí, lo mataste porque pues te ofendió y te justifico, tienes razón. No. Cuando Él tiene un conocimiento experimental, es para comprender a los que por Él se acercan a Dios y para justificar y para poder salvar, pero nunca para justificar en el razonamiento de aquel que peca. Nunca. Y en el momento en el que nosotros nos acercamos a Él, vemos que Él pasó por situaciones similares a las nuestras o iguales a las nuestras, pero que Él, ¿qué? No pecó. Pero Él no pecó. Y no es como dicen algunos, pues qué chiste, Él era Dios. No es eso.
No es para decir que chiste, Él no pecó, porque Él es Dios, sino para nosotros saber que Él pasó por la situación en la cual nosotros pasamos, pero que Él se mantuvo y en esa confianza nosotros nos vamos a acercar a Él, porque Él no pecó, porque si Él hubiera pecado, se derrumba, no sirve. Es lo que menciona Hebreos, donde dice que estos sacerdotes son sustituidos por la interrupción de la muerte. Así que no nos servían, porque un hombre, para poder entender al pueblo, un hombre tendría que pasar por todas las situaciones de pecado de toda la humanidad para poder entender a las personas. ¿Y eso cuándo? Tendrías que matar, tendrías que violar, tendrías que hacer todo para ver cómo podrías justificar a aquel, pero eso automáticamente te condenaría. Él tuvo bondad para con todos. Él tuvo bondad para con la miseria, para con la necesidad, para con la marginación. Tuvo amor, perdón y compasión inmensos. A todos los trató con respeto. A uno de los hipócritas farsantes los trató con ira santa. Vimos también la semana pasada ejemplos de ira santa. ¿Cuáles son los ejemplos de ira santa que vimos la semana pasada, Monse? ¿Te acuerdas? Dani, ¿te acuerdas? Chava. ¿Una sola de los levitas? Esa es una. Van los levitas, se santifican para el sacerdocio. ¿Y qué pasa con los levitas? Pues, Un ejemplo de ira santa. Cuando están pecando y están haciendo un jolgorio, una fiesta, y un levita atraviesa a otro levita que está pecando. A dos, ajá, sí. Los atraviesa, los mata, y por ese celo que hubo en aquella persona. ¿Cómo sabemos que es una ira santa? ¿Cómo sabemos que es una ira santa? pues apacigua la ira de Dios. Porque la ira de Dios se apacigua. Y si se calmó la ira de Dios. Es un ejemplo de ira santa. ¿Otro ejemplo de ira santa? ¿Cuál sería? A ver. Pues al arrepentirse el pueblo de Nínive ante la predicación de Jonás, la ira de Dios se... Pero yo no veo la ira no la veo en Jonás. Yo estoy hablando de la ira santa. Pero en el arrepentimiento del pueblo. Sí, pero yo estoy hablando de ira santa en el hombre. En el hombre pecador, una manifestación de ira santa. Sí, es la que mencionó don Carlos. Esa es una. ¿Cuál otra vimos la semana pasada? La de Moisés, cuando avienta las tablas, se las avienta. Ese es un ejemplo de ira santa. Otro ejemplo de ira santa. Pedro aplica ahí. ¿Cuándo? Cuando le quita la oreja. No, para nada. Y sí sé que lo arrepentió Dios, pero digo. Sí, pero ese no es un ejemplo de ira santa. Ese podría ser un celo. Probablemente un celo de parte de Pedro. Pero no. Bueno, ok. Aún a sus enemigos el Señor Jesucristo los trató con respeto. Aún a sus enemigos los trató con respeto. En Juan 2.15 y en Mateo 9.36, Juan 2.15 y Mateo 9.36 da un ejemplo de el enojo de Dios dentro de lo santo y el resultado que traería si Él no manifestara esto. Juan 2.15, ¿qué dice? Y haciendo una sopa de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Mateo 9.36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo en el azote de cuerdas no está actuando por su propia cuenta. Ese es un ejemplo de ira santa. Nunca Él actuó por su propio enojo, su propia cuenta. El trato hacia sus enemigos está dentro de lo santo. Eso está dentro de lo santo. Una oveja, y que nos quede bien claro, una oveja si no tiene pastor se muere. Una oveja si no tiene pastor se muere. Lucas 19, 41 al 44, Daniel, favor, y don Carlos, Juan 8, 7 al 11. Lucas 19, 41 al 44.
Y don Carlos Juan 8, 7 al 11. ¿Listo? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok. El Señor Jesucristo hace una declaración acerca de Jerusalén y le dice: yo quise hacer cosas contigo, tratarte como un pastor trata a las ovejas. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Has visto cómo las gallinas juntan a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cómo lo hacen? Las jala todas, las jala y luego se agarra y las tiene en el nido y se echa ella. Ok. En realidad es todavía más tierno y más amoroso que eso. Cuando estaba en San Luis, había unas gallinas que andaban por ahí y de repente la gallina, pues ya saben cómo es, de repente veo a lo lejos que se asoma una cabecita de donde está el ala, ahí sale una cabecita del pollo y el pollo va moviendo, pero aquí está todo cubierto de plumas. Y yo agarré y lo vi. La gallina no pone a sus pollos abajo de ella. Los pollos se suben a la gallina y ahí van adentro. Así que la gallina se va, tú no ves patitas, nada abajo. Y las cabecitas se asoman entre las alas. Eso me tocó verlo a mí. Es una dulzura, una ternura lo que se muestra en ese pasaje, y el Señor Jesucristo les dice: así como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, yo quise hacerlo con ustedes y ustedes no quisieron. Y hay un juicio donde el Señor Jesucristo se lamenta sobre Jerusalén y dice: va a pasarte esto. En cuanto el pastor sea quitado, en cuanto el pastor sea retirado, porque el pastor de Israel era Dios. Era el Señor Jesucristo y ellos no quisieron. ¿Cuál otro versículo? Juan 8, 7, 11. Uh-huh. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Eso nuevamente habla del carácter del Señor Jesucristo. Hay que recordar una cosa, hermanos, que nosotros no solamente estamos obligados a mostrar la justicia de Dios, sino también el amor de Dios. Nuestro carácter debe reflejar el amor de Dios y no ser ásperos con la gente del mundo. Porque a veces queremos que la gente del mundo se comporte ya como cristiana, cuando tenemos que recordar y entender que la gente del mundo está muerta. Es como cuando nuestros parientes no quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia, no quieren orar, pero ellos están muertos. Y nosotros, repito, no solamente estamos obligados a mostrar la justicia de Dios, sino también el amor de Dios. Y no porque una persona, por ejemplo, traiga una cerveza en la mano, empecemos a criticarlo, a juzgarlo y a decirle de cosas porque trae una cerveza en la mano. El Señor Jesucristo no está tomando esta actitud ni con sus enemigos, ni con Jerusalén tampoco, porque el Señor Jesucristo no dice a Jerusalén: árale, malditos, por necio les va a pasar eso. El versículo inicia diciendo, entre otros pasajes paralelos, que Él se estremece por dentro, Él lamenta sobre Jerusalén y lo hace con amor, con ternura, con templanza, con mansedumbre. Y nosotros debemos mostrarlo de la misma manera. Hay gente que no se nos quiere acercar,
Porque a este ni le digas nada, ¿por qué? Porque te va a soltar una letanía. No se trata de soltar una letanía a los de afuera, no somos mejores que ellos, estábamos en la condición en la que ellos estaban, en lo mismo. Así que querer nosotros